Yo diría que prácticamente 80%, ¿no? Es decir, por el lado de la demanda, lo que enseñan los libros de economía es que lo que nosotros compramos, eso lo consumimos completamente, ¿no? Cuando la verdad es, y dicho sea de paso, así comenzó mi estudio, hace 40 años, en que yo enseñaba microeconomía, ¿no? Entonces en mi casa yo veía a mis hijos que se servían un vaso entero de limonada. Y al final del almuerzo yo veía, qué raro, entre un tercio y la mitad del vaso lleno. Y qué cosa tan extraña, ¿no? Entonces eso no lo estaba estudiando yo en el curso que dictaba en microeconomía, porque ahí siempre se asume que el consumidor maximiza utilidad. Y para maximizar utilidad, lo que compra, lo consume, ¿no? Entonces ahí es donde inventé el término de capacidad ociosa en el consumo. Así como existe la capacidad ociosa en la producción, en los libros de texto nadie habla de capacidad ociosa en el consumo. Es decir, nadie habla de esa anomalía que es el desperdicio, ¿no? Entonces, en ese año, bueno, estaba hablando ya de la prehistoria, cuando yo dictaba en el año 71 al año 73, hace 40 años, dije, no, vamos a escribir, ¿no? Vamos a escribir sobre esto. Entonces hizo todos mis gráficos, ¿no? Neoclásicos, de lo que diría un economista neoclásico y de lo que diría yo, o sea, qué consecuencias tiene el hecho de que haya desperdicio, ¿no? Se pierde excedente del consumidor, se desgasta energía, se desgasta tiempo, se desgasta capital, fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que en esa época yo no podía explicar eso. Se decía, ¿por qué hay ese dispendio? ¿Por qué mis hijos y en general, ¿no? La gente bota tanta basura, cosa que se puede recoger, ¿no? Uno lo ve permanentemente hasta ahora, ¿no? La gente recoge masas de alimentos, plásticos, maderas, etcétera, hasta medicamentos, ¿no? Pero sencillamente no lo podía entender, ¿no? Hasta que surgen estos psicólogos, biólogos y economistas que analizan las anomalías en el comportamiento del consumidor, ¿no? Entonces ahí es donde entra la psicología behaviorista, la neuroeconomía, el neuromarketing, la economía experimental, la psicología evolutiva, ¿no? La economía de la felicidad, entre otras disciplinas absolutamente marginadas, ¿no? Que han comenzado a socavar la teoría económica convencional, ¿no? Entonces, por el lado de la demanda, pues pasan cosas de lo más curiosas, ¿no? O sea, todo lo que acumulamos en bienes, ¿no? Es el efecto dotación, ¿no? Entonces, nos encanta juntar cosas, ¿no? Tenemos cada vez más cosas que nunca las usamos, ¿no? Entonces ahí viene la paradoja, entre otras anomalías, que existe gente pues que tiene en exceso, ¿no? Como acá ve usted mis libros, ¿no? Ya ni los veo yo, ¿no? Debería regalarlos, ¿no? Entonces acá hay una capacidad ociosa enorme, ¿no? Y por otro lado, gente que no tiene libros, no tiene dónde leer, ¿no? Entonces, dentro de las políticas que se supone deberíamos adoptar, habría que generar ciertos incentivos para que haya una mejor distribución de los bienes de consumo y que la gente no consuma en exceso, ¿no? Ahora, yo he encontrado 127 anomalías en el comportamiento del consumidor, ¿no? Digo yo no, sino en la literatura existen 127 anomalías, seguro que existen mucho más, ¿no? Pero es muy cierto, el consumo conspicuo es fundamental. Siempre nos fijamos en el vecino, ¿no? Nosotros tenemos una bicicleta y cuando vemos que el vecino se compró un Volkswagen, digo, caray, yo necesito uno y me comienzo a endeudar en exceso y caigo en una trampa, ¿no? Y el día que me he comprado el Volkswagen, veo al otro vecino que tiene un Toyota, entonces yo necesito el Toyota y me vuelvo a endeudar. Entonces uno comienza a vivir en función a las necesidades de los demás. Entonces eso vale para la moda y para todo, y de eso se aprovechan los marqueteros. Entonces es lo que se llama un bien bandwagon, o sea, bandwagon, un bien 100 pies, ¿no? Que la gente comienza a consumir lo que está de moda, ¿no? Aunque no le guste, pero como los otros lo usan, ellos también, ¿no? O sea, un blue jean, por ejemplo, se pone de moda el blue jean marca X, y como eso da prestigio, ¿no? Porque los otros lo tienen, yo también lo tengo que consumir, ¿no?
también hay lo contrario, ¿no? Hay lo que se llaman los bienes snob, que yo los consumo porque yo quiero ser especial, ¿no? Entonces yo soy el único que tiene ese bien, ¿no? Pero generalmente los bienes snob se convierten en bienes bandwagon, ¿no? En que todo el mundo copia al líder, ¿no? Entonces somos, pues, ahí se forma todo un molino infernal en que nunca vamos a dejar de consumir más. Esos son para mí los más graves, ¿no? Porque, por lo que se puede detectar en base a las estadísticas, si no hubiera desperdicio, nosotros podríamos alimentar a todos los pobres en el mundo, que son alrededor de 1.050 millones de personas, perfectamente. Nadie se moriría de hambre, ¿no? Entonces, eso para mí es la anomalía más grave de todas, ¿no? Entonces, ¿eso a qué se debe? Eso se puede ver por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, ¿no? Por el lado de la oferta, generalmente cuando uno pide, yo pido acá siempre el menú de lujo, que cuesta 10 soles, y me llenan el plato de arroz así, ¿no? Gigantesco, el filetito de pollo chiquitito y el arroz enorme, ¿no? ¿Qué harán con el arroz? Uno no puede comer tanto arroz, ¿no? Entonces, por el lado de la oferta. Pero también por el lado de la demanda, se está poniendo cada vez más de moda dejar la comida, ¿no? Digo, por lo menos antes era así, ¿no? Antes se veía muy mal, lo que ahora ya no tanto, ¿no? Se veía muy mal si uno se llevaba la comida, que sé yo, te va al chifa, ¿no? Se te fue la mano. Generalmente en el chifa se nos va la mano, ¿no? En vez de pedir 2 platos, pedimos 8, ¿no? Y claro, se quedan la mitad de todos, ¿no? Hoy en día ya felizmente estamos aprendiendo, ¿no? Decimos, oye, ponme una bolsita que ya esta noche me lo como en la casa, ¿no? Entonces ahí hay una serie de comportamientos que van en esa línea, ¿no? Que irresponsablemente o irracionalmente en realidad pedimos más de lo que necesitamos.